¿Alguna vez has estado hablando de Dios con alguien que de pronto te lanzó una pregunta que no supiste cómo responder y te quedaste en blanco? Quizá te preguntaron, si Dios existe, entonces ¿por qué permite tanto sufrimiento? ¿Cómo puedes estar seguro de que Dios es real? ¿Te ha pasado que de pronto te hacen este tipo de preguntas? Oye, ¿y por qué yo debería de creer en la Biblia? Y en ese momento tu mente se queda en completa pausa porque no sabes de primera mano qué responder. Y muy probablemente pensaste de ti mismo que no estabas hecho o que no estabas listo para evangelizar. Sí, y de pronto esos pensamientos de, bueno, pues al final del día como quiera los que evangelizan son los pastores, yo simplemente nada más soy cristiano, etcétera, y de pronto ya ese ímpetu por evangelizar se detuvo un poco. Si en alguna ocasión has estado en medio de este tipo de circunstancias, entonces este video es para ti. Mi nombre es Jesús Zapata y en este canal quiero ayudarte a aprender a evangelizar de una manera práctica y sencilla y con mayor seguridad, para que puedas compartir el mensaje de Jesús sin que el miedo y la vergüenza o la falta de experiencia te detengan. Y en este video quiero enseñarte algo que te va a dar mucha más tranquilidad cuando hables con otras personas acerca de Dios. Así que escucha lo siguiente, no necesitas tener todas las respuestas para poder compartir tu fe. Querido ganador de almas, querida ganadora de almas, uno de los mayores temores que tienen muchos cristianos al momento de evangelizar no es comenzar una conversación, sino más bien es pensar, ¿y si me preguntan algo que yo no sé? Ese miedo termina paralizando a muchas personas. Cristianos que sí, sin duda alguna, aman a Dios, que conocen el Evangelio, que han tomado discipulados, desean hablar de Jesús, pero no lo hacen porque sienten que primero necesitan convertirse en expertos en teología, historia, ciencia, apología, etcétera. Pero quiero quitarte hoy ese peso de encima. Evangelizar no significa saberlo todo. Evangelizar significa conocer el mensaje que estás compartiendo y estar dispuesto a guiar a otras personas hacia Jesús. Mira, la Biblia dice en 1 de Pedro 3:15, estad siempre preparados. Ojo ahí, siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Observa algo importante en este versículo. La Biblia nos enseña a siempre estar preparados. Eso significa, por supuesto, que debemos de estudiar, debemos de aprender, debemos conocer nuestra propia fe en Jesús, pero también nos enseña la manera en que debemos de responder. Y aquí este versículo nos da la respuesta, con mansedumbre, con respeto, pero por eso hoy quiero compartir contigo algunas herramientas prácticas que puedes utilizar la próxima vez que alguien te haga una pregunta difícil acerca de tu fe. La primera es probablemente una de las más importantes. No tengas miedo a decir la verdad, no sé. Así es, puedes decirlo, quítate ese peso de encima. De hecho, en algunas conversaciones esa puede ser una de las respuestas más honestas y poderosas que puedes dar. Imagina que estás hablando con una persona y ésta te pregunta, ¿por qué Dios permitió que ocurriera esta situación específica? Y justo ahí tú realmente no sabes qué responder. En lugar de que inventes algo y de pronto empezar a trastabillar por ahí, puedes decir algo como, mira, esta es una pregunta importante, esta que me acabas de hacer, pero quiero ser honesto contigo. No tengo la respuesta completa a tu duda en este preciso instante. O sea, en este momento no tengo esa respuesta, pero me gustaría de verdad investigar más sobre el tema y después, con todo gusto, podemos seguir hablando, si me lo permites. Eso no destruye tu testimonio, porque tú sabes quién eres en Cristo Jesús, tú sabes los testimonios que tienes que te respaldan por creer en Jesús. Entonces, esto no destruye tu testimonio, esto demuestra humildad en ti, demuestra honestidad y puede abrir incluso la puerta para una segunda conversación. Querido ganador de almas, nunca inventes una respuesta solamente porque tienes miedo a parecer que no sabes y que se burlen de ti y que digan, no, hombre, pues no que muy cristiano, no que muy cristiana. No tengas ese miedo. Es mucho mejor reconocer que efectivamente desconoces algo a dar una explicación incorrecta sobre Dios. Y aquí viene la segunda herramienta. Aprende a preguntar antes de responder. Cuando alguien te haga una pregunta difícil, no siempre tienes que responder inmediatamente.
primero intenta comprender por qué esa persona te está preguntando eso. Por ejemplo, alguien puede preguntarte, ¿y si Dios es bueno, por qué permite el sufrimiento? Ahora mismo están sucediendo algunas cosas en el país de Venezuela, y lo digo con mucho respeto al día en el que estoy grabando este video. Alguien te puede preguntar algo respecto a ello. Oye, ¿y si Dios es bueno, por qué permite tanto sufrimiento en esa nación? Y tú puedes comenzar diciendo, ojito aquí, es una pregunta profunda, y lo sé, pero quiero preguntarte, ¿hay alguna situación particular que te haya hecho pensar en eso? Ahora imagina que esa persona te responde, sí, perdí a alguien de mi familia y desde entonces no entiendo cómo Dios pudo permitirlo. O como este ejemplo que te acabo de dar. Yo tenía familiares, yo tenía amigos allá y yo no entiendo por qué Dios permitió que esta persona en particular, que yo amo, te va a decir esa persona, haya sufrido así. ¿Te das cuenta? Esta conversación acaba de cambiar completamente, porque tal vez tú estabas preparándote para dar una explicación teológica y maravillosa de tu conocimiento bíblico, ¿verdad? En 10 minutos, pero esa persona no necesitaba primero una explicación teológica, necesitaba simplemente ser escuchada. Detrás de muchas preguntas intelectuales siempre, ojito, siempre existe una historia emocional. Hay que hacernos humanos con estas personas. Porque hay personas que solo preguntan por curiosidad, algunas otras preguntan porque están confundidas y algunas porque fueron lastimadas, otras también preguntan porque realmente, efectivamente están buscando una respuesta. Es por eso que antes de responder, sondea por ahí qué hay en sus pensamientos, rasca un poquito ahí. Por eso antes de responder, escucha. Y si hasta este momento este tipo de enseñanzas prácticas que compartimos en este canal te está bendiciendo y te está ayudando a compartir tu fe, te quiero invitar a que te suscribas a este canal. Vamos, no te cuesta nada, solo selecciona ahí el botón que dice suscribirse y listo. Es gratis, no te cuesta nada y a nosotros nos ayudas un montón para poder seguir creando este tipo de contenido. Aquí continuaremos aprendiendo juntos herramientas sencillas y prácticas para hablar de Jesús con mayor claridad y seguridad. Ahora quiero darte una tercera herramienta. ¿Estás listo? No permitas que una pregunta secundaria aleje completamente la conversación de Jesús. Eso sucede mucho cuando evangelizamos, cuando quizá comienzas hablando de Dios y de repente la conversación termina completamente atrapada en temas secundarios. La persona pregunta algo, después otra cosa, después aparece otro tema y 20 minutos después has hablado de todo menos de Jesús. Por eso necesitas aprender a responder con sabiduría y después regresar al tema central del mensaje. Así que imagina esta conversación. Una persona te pregunta, ¿y qué pasa con las personas que nunca han escuchado hablar de Jesús? Entonces tú puedes responder, esa es una pregunta sumamente importante y podemos hablar de ella. Pero también quisiera preguntarte algo. Si tú estás escuchando acerca de Jesús ahora mismo, ¿qué piensas de él? Observa lo que ocurrió. No ignoraste su pregunta, pero llevaste nuevamente la conversación hacia algo personal, porque algunas personas utilizan preguntas difíciles como una manera de evitar hablar de su propia relación con Dios. Preguntan por otras personas, por otros países, por otras religiones, por otras situaciones hipotéticas, pero el Evangelio finalmente nos lleva a una pregunta personal. ¿Quién es Jesús para ti? Querido ganador de almas, aprende a reconocer cuando debes responder una pregunta y cuando necesitas llevar nuevamente la conversación hacia el corazón del mensaje. Si este video está siendo de bendición para ti, escribe en los comentarios la palabra Jesús me ama. Escribe esta frase, Jesús me ama, para darme cuenta de que estás permaneciendo hasta este momento, ¿ok? ¿Ya lo hiciste? Perfecto, continuamos. Entonces la cuarta herramienta es la siguiente. Aprende a diferenciar entre una pregunta sincera o el inicio de una posible discusión. No todas las personas que hacen preguntas quieren realmente escuchar una respuesta. Recuerda lo que te dije al principio. Algunas personas sienten curiosidad, otras están buscando algo, pero también encontrarás personas cuyo único objetivo es definitivamente discutir. Te harán preguntas, tú responderás, entonces te harán otra y después otra, incluso en tono de burla, pero no importa lo que digas, nunca estarán dispuestas a escuchar. En estos casos particulares lo que necesitas es sabiduría. No tienes que ganar ninguna discusión. Dios no te llamó a eso. Tu objetivo no es ni debe ser nunca demostrar que tú sabes mucho de la Biblia y que tienes bastante conocimiento. Tu objetivo es representar a Jesús.
Puedes decir, entiendo que tenemos puntos de vista diferentes. Respeto que pienses así. Si algún día quieres hablar sinceramente, y hazle énfasis en eso, a la persona. Si algún día quieres hablar sinceramente sobre lo que yo creo y por qué creo en Jesús, con gusto podemos hacerlo. Listo, le das la mano y te retiras. Ahí es donde puedes terminar la conversación en completa paz. Porque una discusión ganada no siempre significa un corazón alcanzado. A veces puedes ganar un argumento y perder completamente a la persona. Por eso recuerda las palabras de Primera de Pedro que leímos hace unos instantes. Responde con mansedumbre y reverencia. Ahora, quiero darte una quinta herramienta que puede cambiar completamente tu manera de enfrentar estas conversaciones. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Y esta herramienta es: prepárate poco a poco. No necesitas justo en este momento estudiar abruptamente todas las preguntas posibles antes de comenzar a evangelizar. Empieza por las más comunes. Por ejemplo, ¿por qué existe el sufrimiento si Dios es bueno? ¿Cómo sabemos que Dios existe? ¿Por qué debo yo de confiar en la Biblia? ¿Por qué Jesús es importante? ¿Todas las religiones llevan a Dios? Busca respuestas, empápate, estudia la Biblia. No te olvides de leer la Biblia diariamente. Aprende, escribe tus propias explicaciones y, sobre todo, algo muy importante, practica decirlas con tus propias palabras. Recuerda que cada quien tiene su esencia. Tú no eres igual a tu vecino, tú no eres igual incluso a un miembro de tu familia que es también cristiano y que incluso evangeliza de maneras distintas a las tuyas. Porque saber una respuesta en tu mente no siempre significa saber explicarla claramente. Puedes practicar frente a un espejo incluso. Puedes practicar junto a otro cristiano, a algún miembro de tu familia que sea cristiano. Puedes imaginar una conversación real. Mientras más practiques, poquito a poquito, día con día, más natural será tu respuesta. Porque pequeñas acciones comienzan a incrementar el expertise en esa área en la que tú estás accionando. Poquito a poquito esa bola de nieve va a crecer y cuando menos lo esperes, voltearás hacia atrás y ese conocimiento ya no será pequeño, será amplio. ¿Correcto? Pero recuerda algo. Nunca conviertas la evangelización únicamente en un intercambio de preguntas. Puedes tener una respuesta excelente y aún así olvidarte de escuchar a esa persona. Puedes incluso ya traer un guión perfecto estructurado en tu mente, un mapa, un mapeo mental de qué podrías responder ante tales situaciones, pero aún así olvidar escuchar a esa persona. El conocimiento es importante, pero también necesitas empatía, ese humanismo pecho a pecho, ¿correcto? Espero estarme explicando. Necesitas paciencia, necesitas amor, porque no estás intentando ganar un debate, estás hablando con otra persona, con una historia, con heridas, con preguntas, con dudas. Y quizá Dios te está permitiendo el gran honor y privilegio de entrar en el corazón de esa persona y sembrar una semilla. Quiero darte un ejemplo práctico. Imagina que alguien te dice: yo no creo en Dios porque la verdad nunca lo he visto. En lugar de responder inmediatamente con 10 argumentos de por qué sí debería de creer en Dios, puedes decir: perfecto, entiendo. Puedes respirar 2 o 3 segunditos por ahí y preguntarle: ¿siempre has pensado así o hubo algún momento en tu vida que te llevó a dejar de creer? Quizá esa persona comience a contarte algo de su historia personal. Entonces escucha y después puedes compartir por qué tú sí crees. Puedes hablar de lo que Jesús significa para ti. Puedes explicar el Evangelio. Y si aparece una pregunta que no sabes responder de repente en la conversación, solo di: ok, no tengo esta respuesta completa ahora, pero puedo investigarlo. Si me das la oportunidad, te lo puedo decir mañana, pasado o ahí, fijando una fecha con esa persona. Esto es suficiente. No necesitas fingir. Ahora imaginemos otra situación. Alguien te dice: los cristianos son unos hipócritas. ¿Has escuchado estas frases muy comunes de parte de aquellas personas que antes iban a la iglesia y dejaron de ir, que porque según ellos los cristianos somos hipócritas, ¿no? Podrías sentirte tentado a defender inmediatamente a todos los cristianos, ¿verdad? Porque ese es el ímpetu que sentimos todos cuando escuchamos esa frase. Pero tenemos que ser sabios, mansos como palomas, astutos, pero sobre todo sabios, ¿ok? Entonces puedes responder: ¿has tenido alguna mala experiencia con alguien de la iglesia? Entonces aquí probablemente descubras que detrás de esa frase que te dijo esa persona haya una herida de por medio, una herida del pasado. Y en ese momento tu trabajo no es ganar una discusión. Recuerda, vuelvo a lo mismo.
Tu trabajo es escuchar, porque quizá esa conversación sea la primera vez que esa persona encuentra a un cristiano dispuesto a escuchar su dolor sin atacarla. Y eso también es un reflejo de Cristo de parte tuya hacia esa persona. Y esto te abre puertas, créeme. Y bien, querido y querida ganador y ganadora de almas, quiero que recuerdes esto. No tengas miedo a las preguntas difíciles. Una pregunta difícil no significa que la conversación salió mal, sino que puede significar que esa persona tiene curiosidad, está meditando, ¿verdad? Puede incluso significar que estás entrando en un área de su vida que nunca había hablado con nadie. Por eso, no huyas. Escucha, pregunta y cuando no sepas algo, dilo. Después estudia, aprende y si tienes la oportunidad, vuelve a conversar con esa persona. De hecho, una pregunta que no pudiste responder puede convertirse en una oportunidad perfecta para decir, estuve investigando aquello que me preguntaste la otra vez, ¿te acuerdas? Aunque ya esa persona ni siquiera lo tenga en su mente, tú vuelves a aprovechar la oportunidad, ahora sí ya con la respuesta, para retomar el tema y quizá ahí, chance, y si te escuche completamente y ganes su alma para Cristo Jesús. Entonces, si quieres aprender a evangelizar de una manera práctica, natural y sin sentir que tienes que ser un experto para comenzar, suscríbete a este canal. ¿Qué esperas? Vamos a continuar aprendiendo juntos cómo compartir nuestra fe con mayor claridad, confianza y sobre todo con sabiduría de lo alto. Así que antes de terminar, quiero darte una fórmula sencilla para recordar cuando aparezca una pregunta difícil. Primero, escucha. Segundo, pregunta. Tercero, responde aquello que realmente sabes, basado en tu testimonio propio. Cuarto, reconoce con humildad aquello que realmente no sabes. Y quinto, siempre que sea posible, vuelve a llevar la conversación hacia Jesús. No necesitas conocer todas las respuestas, pero sí necesitas conocer el mensaje que quieres compartir. Jesús, su amor, su gracia, el arrepentimiento, el perdón y sobre todo la salvación. Y si quieres seguir más allá y deseas aprender junto a otros cristianos y junto a mí cómo evangelizar de una manera práctica, quiero invitarte a formar parte de Uno Más. Señor Jesús, Te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis pecados, reconozco tu sacrificio por mí reconozco tu sacrificio por mí. y nuestra comunidad personal de evangelismo. Dentro de Uno Más tendrás acceso a un grupo privado de WhatsApp junto a otros cristianos que también están aprendiendo a compartir su fe, clases privadas conmigo y material exclusivo diseñado para ayudarte a evangelizar con mayor claridad, seguridad y confianza. Toda la información para unirte a este programa se encuentra debajo aquí en la descripción de este video. Entonces, querido ganador de almas, querida ganadora de almas, no permitas que el miedo a una pregunta difícil te paralice y te impida hablar de Jesús. No tienes que saberlo todo para comenzar. Prepárate, eso sí, estudia. Acuérdate que pequeñas acciones repetidas constantemente convierten a esa persona en exitosa en esa rama en particular. Aprende cada día, pero comienza con aquello que ya sabes, con aquello que ya dominas, porque quizá no tengas la respuesta para todas las preguntas del mundo, pero vaya que sí conoces a aquel que transformó tu vida, ¿verdad que sí? Y a veces compartir sinceramente por qué has decidido seguir a Jesús puede ser el comienzo de una conversación que Dios utilice directamente para transformar la vida de alguien más. Así que si este video ha sido de bendición para ti, dale click a este video que está apareciendo en pantalla, en donde te enseño qué decir a aquellas personas que dicen, a ver, yo ya creo en Dios, yo ya creo en Dios, yo ya creo en Dios. Ellos también necesitan ser evangelizados y aquí te enseño todo. Dale click y ahí te veo.